Contado por el neuropediatra, episodio 11 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Si necesitas ayuda con tu hijo, problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, crees que te puedo ayudar, pero te genera dudas, que la atención que necesitas o que puedes recibir es exclusivamente online por tus circunstancias, este episodio del podcast te va a romper todas tus dudas, todas tus inseguridades y te va a aclarar por qué es una buena opción este tipo de consultas. No te lo pierdas porque esta mamá, la mamá de Lucas, te va a explicar cómo ha vivido ella, cómo ha funcionado su situación y cómo ha vivido esta experiencia para que te quedes absolutamente tranquila. Un abrazo y no te lo pierdas. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven en este vídeo y podcast de Contado por el neuropediatra que vais a tener en Spotify, ya sabéis, también en nuestro canal de YouTube, porque hoy venimos con algo que os va a interesar mucho. Estaba comentando con la entrevistada de hoy, con nuestra acompañante, antes de empezar a grabar, que vamos a hablar de las características, beneficios, dudas, etcétera, que puede haber sobre el tema de las consultas online. Y a modo de ejemplo vamos a contar la historia de esta familia y que aunque tenemos muchos pacientes, incluso en nuestra zona cercana, que prefieren una cita online por la agilidad, por la fluidez y demás, pues que hay muchas otras personas que creen que lo de una cita online es poco personal, poco directo, tal y cual. Y yo tengo familias que nos consultan desde Latinoamérica, españoles fuera de España, en fin, un pool de circunstancias familiares o personales que hacen que esta sea la vía más adecuada para ellos y los resultados son magníficos. Pero no os quiero vender la moto, quiero que ella os cuente su experiencia y su situación, ¿vale? Así que bienvenidos a todos, como decía. Hoy tenemos a Isabel, que es madre de un chico. Nuestra consulta es una madre que ha recorrido muchos caminos, iba a decir que ha metido muchas patas. No ha metido muchas patas, se ha tropezado muchas veces, que no es lo mismo, porque aquí hay muchas cosas que pasan, que no son responsabilidad vuestra, que hoy he tenido precisamente una conversación con una madre a cuenta de esto, y sobre todo que ha ido luchando día a día por búsqueda de respuestas, de soluciones y de ayuda para su hijo, que creo que os va a ser de gran interés escuchar. Muchas familias os podéis ver reflejadas en esta situación. Pensáis que vuestro hijo necesita ayuda, tenéis problemas a la hora de valorar adecuadamente su desarrollo, su conducta, sus emociones, y empiezas a buscar información por internet, consultas con compañeros, con amigos, con familias y demás, y a veces te da la sensación de que encuentras a alguien y dices, pero esto no está aquí, esto está allí, esto está en Sevilla, etcétera. Una consulta online, no tengo claro esto por dónde va. Pues Isabel y su hijo son pacientes de esta consulta online y su experiencia es la que creemos que os pueden ser de utilidad para muchos de vosotros, para tener claro qué y cómo se hace y los resultados, pros, contras, etcétera, que podáis pensar o imaginar. Si alguna vez has tenido dudas o te has sentido perdido, te ha generado incertidumbre, etcétera, este tipo de situaciones, esta es la mejor forma de quitarte todos tus cargas de cabeza. Y no te digo que lo hagas, o sea, que elijas una consulta bien, solo te digo que escuches, valores y tomes la decisión que prefieras y que te parezca más conveniente para tu situación. Y para eso, como decía, contamos con Isabel. Así que, Isabel, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu testimonio
y espero que esto les resuelva muchas dudas a todas las personas que nos tienen que estar viendo por aquí, que ya llevamos 166.000 suscriptores en el canal de YouTube y más de 80.000 descargas en el podcast, así que lo estamos consiguiendo. Pues gracias a ti, Manuel, por contar conmigo y que mi testimonio pueda servir a muchas familias. Mira, para empezar, ¿cuál era la situación que te llevó a ti a buscar ayuda? ¿Cómo te planteaste la necesidad de buscar soluciones y qué te llevó a buscar ese acompañamiento profesional y a dar el paso de buscar a alguien en este sentido? Lo que me llevó realmente a una consulta profesional era porque me descuadraba absolutamente todas las opiniones, impresiones, diagnósticos múltiples por parte de Centro de Atención Temprana, Neurodesarrollo, logopedas, el centro educativo. No me cuadraba que cada uno decía una cosa. Entonces, al final, el niño estaba recibiendo unas terapias muy costosas que no le estaban sirviendo absolutamente de nada, y habló costosas de miles de euros. Entonces, claro, llegó un punto en el que ni avanzaba él, ni avanzamos nosotros, la bola se estaba haciendo cada vez más grande, cada vez el problema se estaba haciendo más evidente a nivel educativo, y claro, una como madre tiene una intuición primaria y sabe perfectamente de que algo no estaba bien encaminado, no estaba bien encauzado para poder ayudarle. Entonces, pues navegando por internet, como hacemos todos, bicheamos, ¿no? Le doy gracias a Dios que encontré tu blog. Perdona que te vaya interrumpiendo. ¿De qué edad estamos hablando? Que esto también es una cosa Mi hijo importante. tiene 7 años. Y empezaste a buscar Con 6 años. Con 6. Cuando ya llevaba un camino de mi hijo tiene dificultades en esto, busco esto, tengo dificultades en lo otro. ¿Cuáles eran las principales dificultades con las que te encontraste inicialmente? A nivel de síntomas me refiero, ¿no? Sí, el inicio fue en la guardería, cuando todos los niños comienzan el lenguaje. Lucas no hablaba. Hablaba muy poco, no, parecía como que no nos atendía, siempre estaba despistado, estaba aparte, se entretenía, veía una mosca volando y se entretenía. Era un niño pues que ahí no presentaba hiperactividad, pero sí un déficit de atención espectacular. Entonces, claro, saltaron todas las alarmas, porque claro, Lucas ya tenía que estar comenzando a decir palabritas y eran muy aisladas. Tenía que socializar y eso le costaba también, ¿verdad? Que Claro, todo lo del autismo y el TEA y la socialización, siempre está por ahí rondando. Exacto, entonces todo apuntaba siempre a ese diagnóstico, el TEA, porque no podía socializar, porque no podía expresarse, su lenguaje no estaba desarrollado, no había empezado. Empezó más tarde, empezamos con terapias de logopedia, antes de los 3 añitos incluso, y Lucas comenzó a decir palabritas, pero no era todavía el lenguaje acorde a un niño de su edad. Veíamos que se retrasaba mucho en ese sentido, pero era solo eso, y bueno, y su déficit de atención, por supuestísimo, y ya comenzó a tener mucha hiperactividad. Veíamos que no se centraba solo en lo que le gustaba. Eso es una máquina, decíamos, el niño es una máquina porque es que se centra en lo que le gusta únicamente, pero claro, todo apuntaba, todos los diagnósticos que nos decían era TEA, que parece que es como un cajón desastre donde va todo sin analizar el por qué. Empezamos las terapias, no funcionaban, el niño sigue igual. Llega un punto... Porque esto lo hemos hablado nosotros, que tiene problemas en el lenguaje, vamos al logopeda. Que tiene problemas en no sé qué, vamos a poner un refuerzo. Vamos a los talleres de socialización. Claro, vamos a ir teniendo herramientas que no digo que esté mal y que de hecho son importantes, pero yo hay algo que siempre les repito mucho a la familia, ya también me las he escuchado, es que cuando un chico se deriva a atención temprana para estimulación, es para trabajar mientras que se estudia el origen de su dificultad. Y para eso estamos los profesionales que nos dedicamos a ello, pero de un tiempo, ya años a esta parte, parece que los niños con alguna dificultad van a atención temprana y ahí que se queda. Como que nadie se preocupa de indagar qué es lo que está pasando más allá de cuál es la dificultad concreta que tiene. No. Y como decías tú, esto es del TEA y esto me caerán chuzos de punta y yo estoy acostumbrado a aguantarlos, pero no me callaré nunca este tipo de cosas porque creo que estamos metiendo la pata hasta el fondo. En el autismo se está empezando a meter todo
lo que es una dificultad de comunicación tenga síntomas TEA o no. Aquí ahora, lo que antes eran rasgos y datos subjetivos, tal y cual, ahora ya es diagnóstico. No, mire usted, que es que, en fin, la expectativa de los padres, el pronóstico y todo esto es muy diferente en medicina. Las cosas se llaman de forma diferente para tratarlas y para identificarlas y para saber cómo van a evolucionar de forma diferente. Y creo que estamos en una época, en una sociedad y demás suficientemente avanzada como para preocuparnos de ello y no nada más de, uy, vamos a llevarlo a un taller de habilidades sociales con otro niño con igual o más dificultades que él a ver si socializa. Bueno, pues bueno, Así se fue. lo hace, ¿no? Así fue nuestro caso. Pasamos por talleres, por terapias. Bueno, yo decía, pero es que esto no le veo ningún resultado. Mi hijo avanza muy, muy, muy lento. En el lenguaje me refiero siempre porque es que otra sintomatología que no fuera su hiperactividad, su déficit de atención y el lenguaje no me cuadraba. Entonces, claro, yo decidí ya poner un punto y final y decir, mira, se acabó. Yo necesito ya saber qué ocurre, como si tengo que ir a Roma, me da igual. Y navegando por internet encontré tu blog del retraso en el lenguaje en niños con TDAH. Fue leerlo. Me acuerdo perfectamente ese día porque es que tenía yo la cabeza así, eran las 3 de la mañana, no podía dormir, desperté a mi marido y le dije, por Dios, que esta es la clave, que esta tiene que ser la clave. Como madre, como intuición primaria, sin ser especialista, por supuesto, pero después de haber estado leyendo y escuchando y viendo, dije, creo que van las cosas por aquí, pero necesito una confirmación. Esto es una opinión mía, personal, profana. Por eso acudí a la consulta profesional. Y por supuestísimo, así fue. Esto es algo que me hace mucha gracia cuando lo cuentan las madres, porque hay todavía quien me pregunta que por qué hablo a madres o en femenino en el blog y en los vídeos mayoritariamente. Digo, mira, no, solo tienes que ir a ver en la estadística de Google y de YouTube quién ve los vídeos, quién los busca y quién los analiza, que son 70-80% en las mínimas mujeres, y verás por qué le hablo a mujer. Y digo esto porque a veces las madres me dicen, es que, o me dicen los maridos, ¿no? Que los padres, es que mi mujer se pasa todo el día hablando de ti. Es decir, esto no en plan egocentrismo, ¿no? Pero es que se despierta viendo un vídeo tuyo y se acuesta viendo un vídeo tuyo. Digo, joder, a ver si un día me voy a meter un problema con esto, ¿sabes? Pero claro, dice, escucha tu voz y ya sabe tal, y entra por la puerta y ya hay un vídeo y tal y cual, y me ha hecho gracia esto, no, despierta a mi marido a las 3 de la mañana, ¿tienes que ver a este hombre? Joder, no habrá otra cosa que hacer a las 3 de la mañana que vea a Manuel, ¿sabes? Así fue. Y vamos, al día siguiente estaba ya poniéndome en contacto con tu gabinete, que hizo la consulta online, fue la que escogí. ¿Qué dudas o qué miedos o qué preocupaciones te podían plantear esta situación de una consulta online, etcétera? Porque, es decir, tú no estás especialmente lejos de nosotros estamos en Sevilla, tú estás en la provincia. Málaga. ¿Qué te hizo decir, bueno, no voy, hago la consulta online y me quedo tan tranquila? Yo es que no tuve miedo en ningún momento, ni incertidumbre, porque estoy acostumbrada a la telemedicina y a la digitalización en todo. Y yo confío en los profesionales y digo, y siempre pensé, si en algún momento el profesional necesita ver a mi hijo, no dudaré en llevarlo. Pero claro, para mí era por temas de trabajo, desplazamientos, era un poco complicado acceder con tanta rapidez. Entonces yo necesitaba respuestas ya y sabía que la consulta online pues te quita muchas listas de espera. Es inmediata prácticamente. Y yo sabía y confiaba en la consulta. Sabía que perfectamente se podía llegar a un diagnóstico, a menos que, en este caso, tú que eres profesional, requirieras su presencia. De hecho, uy, que me atraganto, como bien has vivido tú ese proceso, toda la información la analizamos previamente. Es decir, Todo. esto no es, venga, tú pagas y ven por aquí a ver lo que hacemos. Y todo esto es un Aquí... que requiere un trabajillo y una organización. ¿Cómo fue todo ese proceso de recogida de información, cuestionario y demás, entre comillas, no, de preparación de esa primera cita? Yo siempre digo a los padres que el objetivo que tiene todo este proceso previo es que yo, cuando hago así, clean, conecto la videocámara y os veo la cara, casi que me quede muy pocas cosas que preguntar
y me quede mucho que explicar, porque decir que yo tenga toda la información posible y a veces ni siquiera he visto al niño y tengo una idea, o sea, física. De hecho, hay niños a los que no los he llegado a ver físicamente, porque un niño, es decir, o tiene un trastorno de desarrollo, etcétera, o es un autista, y a veces los tienes por allí corriendo por la habitación mientras que tienes la entrevista con los padres y lo que es físicamente, dices, bueno, lo he visto porque sé que está ahí el niño, pero no lo he explorado, que sería una cosa optimizable, pero en la distancia, pues eso no es viable. Pero la información, hay veces que las familias no llegan a ser conscientes de lo objetiva y lo realista que es la información que aportan en esos cuestionarios, en esos test, como para que después, cuando yo le explico a las familias cómo son las características del problema que tiene el chico, muchos dicen, pero es que me siento identificado, pero es que eso que estás contando es lo de nuestro hijo. Digo, vamos, y lo hago así para que veáis cómo con esta información que os doy se puede justificar lo que le pasa a él. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de recogida de información? ¿Fue denso? Yo sé que son muchas cosas lo que se pregunta, pero bueno, ¿cómo lo vivisteis ese camino? Lo hicimos, bueno, nos llegó por supuesto inmediatamente, gracias a la consulta online, todo con mucha inmediatez y rapidez. Lo hicimos tranquilamente, mi marido y yo, con mucha tranquilidad, porque eran cuestionarios individuales, uno para la madre y otro para el padre. Él lo hizo con tranquilidad, sin contar conmigo, yo lo hice sola y luego lo estuvimos comentando. La verdad es que más completo no podía ser. O sea, era describir a tu hijo desde el nacimiento. Hasta repetitivo en algunas ocasiones, ¿verdad? Que yo sé que hay padres que me dicen, es que esto son muchas preguntas muy parecidas. Digo, sí, ya lo sé. Pero está bien, porque a veces la forma porque reflexionas, porque si yo veo dos cosas que no tienen sentido, diré, te preguntaré, ¿esto por qué? ¿Esto por qué no? Pero es importante que os paréis a pensar, porque tenéis una locura de vida, de preocupaciones, ¿no? Que a veces uno no se ha parado a pensar, oye, ¿esto qué dice, qué hace, qué no, qué tal, a quién le hace más caso, cómo se porta, en qué situación, en qué ambiente, en la escuela, en casa? Sí. Es fundamental que os paréis a pensar vosotros eso, que a veces vais superados por la realidad, ¿no? Por eso lo hicimos con mucha tranquilidad, cada uno individualmente. Luego compartimos las opiniones, por supuesto, una vez que ya se había enviado el cuestionario. Y yo lo vi súper completo. Es verdad que hay preguntas que pueden parecer repetitivas, pero la forma de preguntarte es diferente a veces. Porque muchas veces uno lo enfoca de una forma, como bien dices, y lo puedes... pues me parecía que me estaba preguntando esto y ahora en esta contesto otra cosa, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy claro porque estamos hablando de un diagnóstico. Entonces tienes que hacerlo muy bien y centrarte y dejar, como tú dices, tu día a día de locura. Y estamos hablando de un tema muy serio. Luego, recuerdo que nuestro hijo lo que hizo fue una prueba en el ordenador que le encantó, se lo pasó genial, quería repetirla y repetirla. Digo, pero que no. Aviso, no suele ser, o sea, no lo suelen vivir como algo tan divertido, ¿eh? Es una actividad online, da igual, pero requiere su esfuerzo. Entonces, a algunos les encanta y otros dicen que los padres que acaban tirando el teclado o lo que sea porque acaban desesperados. Pues en mi caso le gustó muchísimo y lo dejamos a él haciéndolo. Nosotros en ningún momento hicimos ninguna intervención, le explicamos cómo era. A que llama la atención cómo son capaces de hacer las cosas cuando se les explica, saben lo que tienen que hacer y tú dices, pero tú estás ahí, tú lo haces, yo solo miro. Exacto, así fue. Pues controla más de lo que parece el muchacho. Sí, nos quedamos sorprendidos porque después se quedó al principio mirándonos y le dijimos, mira, esto tiene que ir así. Conforme salgan, tú ya le vas tocando al ratón. Creo que él lo hizo con el enter del teclado. Y maravillado, terminó y se quedó como diciendo, ya está, ya está. Le encantó. La verdad es que nosotros, claro, no sabíamos, digo, esta prueba tiene que tener algún sentido, ¿no? Claro, tendrán que analizar ahí, pues digo yo, la rapidez de mental o si se distrae mucho o no sé. Y ya pues esperamos los resultados, que también fueron muy rápidos y también fue muy rápida la cita ya contigo para poder hablar. Hay muchos padres que dicen, es que mi hijo no entendió las instrucciones, entonces las ha hecho mal. Digo, claro, es que entender las instrucciones es una fase del proceso. O sea, si no las ha entendido, es que tiene algún problema de comprensión o de atención o de lo que sea. Eso ya me preocupo yo de analizar en función de los datos. Pero que a veces dicen, no, que quiero que lo repitas. No va a repetir. O sea, esto no es a ver en qué situación saco el mejor resultado. Esto es cómo te lo has planteado, cómo lo has hecho. Y
una vez nos vemos, tin, tin, hola, buenas, soy Manuel, encantado de verte en persona, que suelo decir de conocerte, que siempre digo encantado de conocerte en persona, porque con la información a veces ya casi que se conoce. ¿Cómo fue esa experiencia de vernos, de contar y de vivirlo en vivo, digamos? Muy cercana, por tu forma de ser también, nos abriste muchísimo la tranquilidad y de poder hablar y expresarnos con total normalidad, normalizarlo todo. Hubo un punto de inflexión ahí en esa consulta, ya cuando se empezó a describir, para mí, hablo de mí de forma personal, me imagino que mi marido también, porque nos miramos y cuando empezaste a hablar de nuestro hijo dijimos, Dios mío, es que ¿quién lo ha criado? ¿Manuel o nosotros? Vamos a ver, era espectacular, o sea, un realismo que yo dije, esto es lo que yo necesitaba, lo que mi hijo sobre todo necesitaba y lo que nosotros tenemos que trabajar ya lo tenemos claro entonces. Y ese fue el momento, el punto de inflexión cuando ya se está acabando la consulta, que fue amena, cercana, totalmente con posibilidad de comentártelos todos los detalles que nosotros podíamos tener dudas, no nos quedamos con ninguna. Que no quiero que se me olvide, que se me olvida muchas veces cuando empezamos. Recordadme, si queréis, que grabe la consulta para que después la tengáis íntegra. Yo no tengo ningún problema en tener esa información, tal, pero es que hay que darle a grabar y si no me acuerdo, no me lo dicen, no suelo estar en la memoria de... entonces, de hecho, es algo que en el futuro integraremos de forma estandarizada, no solo para que lo tenga la familia, sino para que nosotros también lo podamos usar para formación y demás. Pero claro, para eso tengo que pedir autorización, etcétera. Pero creo que esto es algo que a los padres le da, cuando lo hemos hecho, y generalmente cuando lo hemos hecho es porque he tenido una consulta con uno de los dos padres y no estaba el otro por algún problema y hemos tenido que, y me ha dicho, uy, esto me encantaría que mi marido, mi mujer lo pudiera, digo, que lo grabamos y te lo repito, esto es un resumen rápido y seguimos. Porque creo que esa fase de tener esa información y no solo tener que grabarlo en la memoria, porque a veces está uno ahí tan atento que también es una cosa importante, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque muchas veces, como estás nerviosa en la primera consulta, dice, oye, ¿qué nos dijo aquí? Se empieza como un poco a olvidar, ¿no? Cosas, detalles, pero lo importante se te queda, ¿no? Que es lo que tú querías escuchar, saber qué pasa, ¿no? Pero sí, sería una gran idea, la verdad, y que creo que todos los padres lo agradeceríamos mucho poder recordar esa consulta y en qué momento, cómo lo viste y cómo nosotros lo aceptamos. De hecho, mi objetivo, y tú lo sabes bien, es en esa consulta que los padres entiendan a qué se deben las conductas de sus hijos. Es decir, por qué hace lo que hace, como lo hace. De bien, de mal, de regular y demás. Y hasta qué punto, desde diferentes niveles o áreas, nosotros podemos intervenir de una forma o de otra, porque una cosa funciona, porque no funciona otra, porque algo que podemos hacer hay expectativa de que funcione, pero evidentemente no hay una garantía 100%. Una vez que sabemos ya cuál es el diagnóstico, que hay un cuadro de TDAH con un trastorno del lenguaje, etcétera, claro, lo que son las herramientas para poner en marcha se ponen, pero lo que son bueno, iba a decir las adaptaciones, realmente no adaptaciones. El entorno juega un papel importante, eso lo sabemos. ¿Qué apoyo, ayuda, orientación, etcétera, ya sea en la escuela o fuera, son los más importantes o los claves que vosotros habéis vivido, experimentado o necesitado, y a lo mejor no lo habéis conseguido, para mejorar la situación, la integración y los resultados de vuestro hijo en el día a día? Sinceramente, él únicamente acude a lo que es su logopedia, porque obviamente tenemos que seguir trabajando el lenguaje, aunque ha adelantado muchísimo. Nuestra implicación como padres es ya, si estábamos a un 80%, ahora estamos a un 120%, ¿vale? Con él. Y sobre todo actividades que le gusten a él, que le ayudan a mejorar cada día. Como te comenté, un método que hay famoso para aprender matemáticas y tal, que le gusta mucho. Dilo, no te preocupes. Es el método Kumon, que para él está siendo... Aquí no tenemos patrocinio de nadie, pero no se nos caen los anillos en contar las cosas que funcionan o que no funcionan. No hay problema. Yo no sabía qué hacer con mi hijo con las restas, porque todo me lo sumaba, todo eran sumas. Para él todo era sumar. Y yo me sentaba y horas, dije, mira, voy a intentar con este método. Y ahora es que restas conllevada de cabeza, digo, madre mía, esto si hubiera habido en mi tiempo, me hubiera servido a mí también, ¿no? O sea, que hoy en día hay muchos recursos y a él como le gusta,
pues realmente va como si fuera un hobby. Para él es un hobby. Él va allí a recibir diplomas, sube su autoestima, que eso es muy importante, lo estamos trabajando muchísimo, sus logros, sus metas conseguidas, para que se siga automotivándose. Entonces, nosotros hemos dejado tantas terapias, solo se queda con lo que necesita, lo que a él le Te voy gusta. a preguntar, ahora que has dicho tú eso, hemos hablado de cómo te cambió la percepción, etcétera. ¿Qué supuso para él? ¿Cómo vivió él ese cambio en el que de repente, claro, esto en él es algo o poco transmitido, ¿no? En el que tú ya has entendido qué le pasa, cómo le pasa, por qué le pasa y de repente cambias tu forma de actuar frente al chico en determinadas situaciones? ¿Cómo ves tú que él percibe eso? Porque para ellos en fin, que les entiendan es muy complicado y sentirse entendido para ellos es muy importante, pero muy complicado. ¿Cómo lo vivió? Dejó de tener muchas rabietas, dejó de estar siempre enfadado, que se enfada por todo. Se relajó en ese sentido emocionalmente cuando vio nuestra implicación de otra forma. Se sintió, creo yo, que a sentirse más valorado, porque yo creo que él tenía un problema de autoestima brutal. Empezó a sonreír más, a estar más contento, se empezó a relacionar con más niños, porque ya se sentía con más seguridad, aparte por el tema del lenguaje, que también le está ayudando. Él cambió para bien. A nivel anímico, se convirtió en un niño muchísimo más risueño y más feliz. ¿Ha llegado a verbalizar, esto no lo sé, no estaba preparada esta pregunta tampoco, pero ¿ha llegado a verbalizar alguna vez algo en relación a eso? ¿Con él? No, él lo ha verbalizado alguna vez, como o sea, sensaciones negativas previas o sensaciones positivas posteriores. De momento no. No. Para él, como ha sido un cambio paulatino, o sea, me refiero que dimos un giro brusco cuando ya teníamos el diagnóstico, pero sí es verdad que ya había habido cambios. Entonces, para él es normal que sus padres actúen así, que, ¿sabes? Su vida, su entorno no ha cambiado en un giro tan fuerte. Mira, te voy a compartir la pantalla una cosa que esto es una curiosidad, pero esto es una foto que me ha mandado mi mujer hace un rato porque lo está haciendo para mi hijo. Mateo tiene 5 años y medio y en el cole están con las sumas, restas y todas estas cosas. Y no sé si lo vio esto en AliExpress, en Temu o alguna cosa de esta, y a ella le encantan las manualidades y lo hizo. Y es una herramienta para aprender a sumar y a restar. Y tiene, en vez de usar tus manos, ¿vale? Que esto de estar ahí con los dedos, pum, 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 usas las manos de otro y lo vas poniendo de una forma visual que resulta muy atractivo para los chicos, ¿vale? Esto Muy bien. es una pequeña tontería, pero ayuda a que los chicos se vayan sintiendo autónomos a la hora de hacer las cosas, de verla en un sitio que no depende ni siquiera de sus manos y a compartirlo con los demás. O sea, que esta es una pequeña manualidad que es interesante hacer porque ellos se sienten muy implicados en este tipo de procesos cuando están con la suma y con la resta, que es una, bueno, y después también, pero evidentemente con 10 deditos es lo que podemos hacer, ¿no? Así Sí. que os lo recomiendo. Va. Abrimos un melón. El colegio. Bien, mal, regular, fácil, difícil, imposible, magnífico. Y te pregunto porque sinceramente no me acuerdo de memoria ahora mismo. A ver, el tema del ámbito educativo es un camino que no es fácil. Nosotros nos hemos encontrado mucha desinformación por parte del ámbito educativo con este tema, muchísima. Entonces, lo que estamos intentando a día de hoy, seguimos, creo que lo estamos consiguiendo, es una coordinación con nosotros, con la familia, para que esos recursos que tenemos legales reconocidos, sean suficientes o no, pero son recursos, se apliquen, pero en esta necesidad específica del apoyo educativo. No pueden entrar todos en otro saco, ¿sabes? Si tú vas a otro saco, el niño no va a avanzar. Él está en otro saco, como yo le intenté explicar. Hay cosas que necesitamos cambiar y creo que lo están modificando y estamos viendo los resultados. Cuando yo llegué a esa tutoría, y como siempre, volvemos al mismo tema, tu hijo es autista. No, perdona, mira, no, te traes un diagnóstico, esto es así. Tienes que explicarle tú lo que, o sea, un poquito de culturilla general, ¿no? Explicárselo. Entonces ya cuando... Comprenderlo. Entonces No, ya... convencerlo. O sea, que es que hay veces que la gente le llevas tú el diagnóstico que quieras y te miran con... Sí, vale, que tu hijo es autista. Y tú... ¿Por dónde te cojo? Que no hay manera. Y yo he demostrado que tu diagnóstico es real en cuanto se han activado todos los protocolos necesarios en la escuela
y el niño está avanzando de manera exponencial. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, que en vez de estar en la última fila solo porque siempre estaba distraído, lo ponemos en primera fila para que su atención, son tonterías, pero es que al final su atención está más completa. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Un asistente, él tiene una profesora, unas horas de asistente en clase para explicarle también por el tema de la comprensión del lenguaje. Para explicarle un problema matemático y él te lo hace. Bueno, pues necesita ese apoyo y para eso lo tenemos legislado, ¿no? Simplemente entender que cada necesidad de cada niño es diferente. Entonces, lo que le sirva a uno, al otro no le va a servir. Y de hecho, no le estaba sirviendo a mi hijo. En cuanto a se ha entendido y ha habido una comunicación y una coordinación con la familia y se ha entendido el problema, cómo se puede ayudar, pues el niño está avanzando. Pero a base de... Y os lo aclaro a todos los padres, ¿eh? Esto no tiene que ver con un diagnóstico. Es decir, el diagnóstico podrá ser el que sea, pero todas estas medidas de apoyo se basan en las características y necesidades individuales de cada niño. Es decir, si un niño tiene un problema del lenguaje, ya pueda tener déficit de atención, hiperactividad o no, o lo que sea, necesitará un apoyo en ese área. Que tiene un problema de atención tal y cual, pues necesitará un apoyo en ese área. Es decir, que no os digan, no, es que como su hijo tiene un diagnóstico de TEA, pues entonces no podemos poner esto. Como su diagnóstico es de hiperactividad, pues no. No, vamos a ver. El diagnóstico establece el origen del problema, pero la sintomatología puede ser tan variada en cada caso que la necesidad específica educativa del chico pueda ser una u otra, ¿vale? Y después, son medidas, decía tú, es una tontería, son medidas, la inmensa, es decir, el 99% de ellas, y tú que eres madre y lo has vivido, son chorradas, es decir, no son cosas complejas técnicamente ni que requieran un sobreesfuerzo significativo por parte del profesorado, del equipo directivo, docente o lo que sea. Son cosas que si se hacen van a beneficiar a todos, pero el problema es que si no se hace, al único que va a perjudicar va a ser el que tiene el problema. O sea, si cuando se hablara tanto de inclusión y decir, mira, dejaros de historias, iba a decir una palabra malsonante, pero digo otras, de gilipolleces. Es decir, la educación ha empeorado tanto en los últimos años, décadas, que si volviéramos a establecer muchas herramientas que tú y yo vivimos cuando íbamos al colegio, las cosas mejorarían. O sea, estructura de la clase. Hoy vamos a hablar de este tema y vamos a hacer pum. Estos son los apartados y estas son las actividades que habrá que hacer cuando acabemos. Ostras, a mí me lo ponían en el cole cuando era... También. Aquí no. ¿Cómo? Aquí ya ahora no es así. Ahora es una hora que se llamaba tutoría. Y en la tutoría nos enseñaban a leer, a subrayar, a hacer resumen y hacer un esquema. Y esto estamos hablando de EGB. No estoy hablando de un instituto. No. EGB. Entonces, en un colegio que entonces, yo estudié en San Fernando, en La Salle, que era un colegio concertado como cualquier otro que podía haber y que hay hoy. Entonces, sí, tenemos las mismas horas, la misma dedicación, menos alumnos por clase, porque éramos 42, eso lo recuerdo siempre, ¿vale? Entonces, que sí que la sociedad es difícil, que las cosas han cambiado, pero hombre, hay cosas que se pueden hacer y que tampoco requieren tanto quebradero de cabeza. Por lo menos yo lo veo así, vamos. Yo también, totalmente de acuerdo contigo. Como tú bien dices, para mí son chorradas, pero que si se están haciendo, están luciendo, como yo digo, porque al final estamos avanzando. No se puede poner la etiqueta y adiós, no soy capaz. No, sí somos capaces. Nosotros hemos vivido, como tú bien dices, la época de la EGB, eso no va a volver. Somos la generación que más estudió carrera universitaria, los mejores formados, y este sistema educativo, para mí, está siendo un fracaso. Porque esos niños no les tienen unas tutorías, unas mentorías, que yo recuerdo sentarme con las monjas y me enseñaron a subrayar, hacer sus esquemas, cómo memorizar. Me enseñaron a memorizar, me enseñaron a cómo hacerlo. Ahora los dejo encontrar los conceptos del texto, ¿sabes? Es decir, ¿qué palabra tengo que hacerle así un circulito para decir de este párrafo, esta palabra me define o esta frase me define? En fin, es decir, no, somos los padres. Que nadie nos han enseñado a hacer estas cosas, ¿no? Somos los padres los que estamos haciendo eso en casa. A mi hijo le dicen un ejemplo. Están con las tablas de multiplicar, ¿no? Venga, ahora van por la tabla ya van por el 6. De una semana para otra se tienen que saber las tablas, una cada semana. Claro, a mi hijo le dan una muy graciosa, así una pegatina muy chula con la tabla de multiplicar y ya la toma, apréndetela.
No, perdona, este niño tiene que memorizarla. Le habéis explicado que escribiéndola a lo mejor 5 veces se le queda más rápido. O, por ejemplo, He visto con las tablas puestas, ¿sabes? claro, Cantaba en mi casa 5 personas. eso, canciones, no le han dicho nada. Entonces somos los padres los que en casa hacemos ese trabajo. Es doble trabajo, cuando antes lo teníamos, gracias a Dios, dentro de la escuela. Mis padres no se sentaban conmigo a enseñarme cómo memorizar, por ejemplo. No. Me lo podían preguntar para saber si me lo sabía, por ejemplo, pero no. Sí, No te recuerdo que iba con el libro, mamá. Coge el libro y mira si digo lo que pone en el libro. Exacto. A pobre no tenía que saber el tema de naturales, ¿sabes? O sea, no. Ya ves. Pero que no, que se ha perdido mucho. Entonces, claro, en este tema hay que estar muy pendiente, muy pendiente. En cualquier momento estar preguntando siempre que, oye, me llaméis si ocurre algo. Estamos en casa ayudando y apoyando al 120. De hecho, es otra pregunta que me imagino que me preguntarás, no quiero adelantarme, de qué hemos cambiado en casa, ¿no? Para poder estar con él. Espera. Por eso. Una de las cosas que tengo ahí pendiente, tú has hablado de la evolución de tu hijo y demás. ¿En qué es lo que ha mejorado más? ¿Qué es lo que más trabajo le cuesta? Y no sé si en lo que se refiere al tema del tratamiento farmacológico te apetece contar un poco tu experiencia. Sí. Bueno, a raíz de esa, como yo te dije, pequeña, mínima, ínfima dosis, que no me lo puedo creer, fue un giro de 180 grados. El niño Es especialmente, ya te lo dije en su momento, no es lo habitual que con tan poca cantidad pero el caso ha sido así. ha sido así. O sea, con la dosis mínima, ínfima, nuestro hijo, pues las horas que son de estar en el colegio, se mantiene sentado en su asiento, sin la impulsividad de me levanto, no puedo estar tanto tiempo sentado, porque es que no le dejaba. Es que ese pobre hasta se disculpaba, se tenía que salir de clase y dar una vuelta y volver. O sea, es que no lo pueden remediar y eso no lo entienden. Entonces, a raíz de este tratamiento farmacológico, el niño no se ha levantado, únicamente pide ir al servicio, como puede ir cualquier niño normal. Se mantiene todas las horas trabajando, no hemos vuelto a tener ningún tipo de queja. En casa igual, lo vemos más entretenido con sus juguetes, con sus cosas, con su historia. Está más centrado a bajar, claro, esa hiperactividad, ese nivel motor que no lo dejaba vivir. El niño, pues evidentemente, esa atención ha avanzado en todas las materias, porque claro, está aprendiendo más rápido, el lenguaje ha evolucionado, porque yo creo que es que antes no grababa directamente, se quedaba con una palabra de una frase y ya está. No, ahora ya, pues como que está más calmado, te dice la frase construida en condiciones. Él con esa poquita cosa nos ha funcionado y el niño ha sido un giro, vamos, ya te digo, fue pasarme tú la receta. Comenzamos y a los 3 días tenía un WhatsApp, un email, un WhatsApp de la profesora de que el niño había cambiado. O sea, había venido Dios y lo había cambiado, me dijeron. Digo, sí. Dios, no, es que ellos dijeron que ellos habían trabajado mucho y aquí estaban los resultados. Yo dije, sí, también. Y Manuel no ha hecho nada. Vale. Bueno, o sea, que los clubes habrán hecho, ¿eh? Sí, yo no le quito, a lo cortés no le quito valiente, pero sí es cierto que, oye, empezamos con el tratamiento y a los 3, 4 días el niño ya era... Es cierto que la mayoría de esas situaciones tienen que ver con falta de experiencia de los propios docentes y suspicacias. Porque claro, a mí hay una cosa de los docentes que me molesta mucho. Lo siento decirlo así, pero es que ellos, que entiendo que lo hacen con buena voluntad, pero les encanta decirle a los demás qué, cómo y de qué manera pues pueden hacer las cosas, pero les cuesta la misma vida aceptar que le digan qué y cómo se pueden mejorar las cosas en el entorno académico. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando se dan este tipo de situaciones, porque hay padres a los que les decimos no informes al cole del que va a empezar este suplemento, este tratamiento, esta terapia, porque es que necesitamos que la información que te den sea lo más objetiva posible y no dependan de que crean que yo le estoy dando, deja de dar, porque a veces te encuentran unas cosas más absurdas, ¿no? Es que en casa está mucho mejor y en el que me dicen que está peor. Y está más callado. Y dice, no entiendo, ¿cómo puede ser que en el cole digan que está peor y en casa me... Bueno, pues ocurre estas cosas, ¿no? Entonces a veces te tienes que plantear y dices, no, bueno, no le digas nada, que el cole crea que efectivamente, pues ya hizo clic, tuvo que madurar y maduró y funciona perfectamente. Cuando me preguntaron, dije, pues gracias a vuestro trabajo y al nuestro también y mucho coaching, lo hemos conseguido. En fin. El que quiera entender, que entienda. Que esto ¿Que quiere saber que se compre un libro? Gran frase de mi madre, lleva toda la razón. Es verdad. El libro de mano. El que quiera saber, se compra un libro. Mira,
Cuando tú empezaste todo este proceso, estamos hablando 3 tal años, ¿qué te hubiera gustado escuchar? ¿Este tipo de testimonio te hubiese servido de mucho, de poco? ¿Cómo te habría sido de utilidad esta información en ese momento? Pues es lo que estaba buscando. Yo me metía en internet, buscaba, había testimonios de padres, pero no eran no era lo que yo tenía en mente, no se parecía a lo que yo estaba viviendo, nosotros, mi familia. Entonces, yo me hubiera servido de mucho para acudir a ti antes, porque es que tú te dejas llevar, estás tan perdida, porque no sabes que esto qué es, me están diciendo que el niño, que esto qué es, qué está pasando, te llegan a decir auténticas barbaridades. O sea, yo miro No lo puedes atrás. aceptar, tienes que pasar el duelo, es que las cosas uno no las ve a veces. ¿Te suenan esas palabras? No, pero es que miras atrás y dices, Dios mío, yo me podía haber ahorrado todo esto, todo este calvario, si yo hubiera encontrado a alguien que me hubiera dicho, no, escúchame, déjate de historia, de autodiagnóstico, de diagnóstico de personas que no tienen absolutamente ni idea. Vete a un profesional, no pierdas tu tiempo, porque tu tiempo es el recurso más importante que el ser humano posee, y no lo malgastes, porque al final ese tiempo es tiempo perdido para ayudar a tu hijo. Si yo hubiera sabido esto mucho antes, hubiéramos empezado antes y probablemente yo me hubiera evitado muchísimo sufrimiento, mi hijo también, porque al final ellos son los primeros perjudicados, y la familia. Entonces, claro, no había un testimonio que yo encontrara que fuera afín a lo que yo estaba viviendo. Eran testimonios, con todo mi respeto, de otras afecciones, pero lo que yo pensaba en mi cabeza no lo encontraba hasta que vi tu blog. Fue lo único que me abrió los ojos. Mira, la página web se llama El Neuropediatra, primero porque fui el primero que empezó a hablar de todo esto en internet y por lo tanto me eché ahí el farol de decir él lo que fuera, de crear esta imagen que nadie conocía, porque cuando yo empecé con este mundo de todos estos problemas, nadie sabía lo que era un neuropediatra ni que existía, tal. Todo, pues, problemas de lenguaje al logopeda, problemas de conducta al psicólogo, problemas de los estudios, pues a las clases particulares, a la academia, al no sé qué, por los refuerzos. Y precisamente por eso hablaba de los problemas de aprendizaje, de los problemas de conducta. Ni siquiera la gente tenía claro ni sabía lo que era el TDAH en 2009. Es que no iban por ahí los tiros, ¿vale? Entonces, cuanta más información yo pudiera dar de esos temas, más fácil les resultaría a la familia identificarse. Y mira que hemos avanzado en estos años, ¿vale? Pero esto está todavía, por desgracia, en pañales para muchas cosas. Y mira que el hecho de que haya también muchos adultos que se están reconociendo en estas circunstancias está ayudando a que haya mucha más visibilidad. Y en las redes sociales hay cada vez más gente hablando de este tipo de cosas. Y llega un momento en el que cuanta más información haya, mejor. Es verdad que hay información buena, mala, regular. Yo siempre digo que mientras que haya información y ruido significa que hay interés y la gente se está preocupando. Ya después filtraremos o lo que sea. Pero es que en algún punto te tienes que enganchar a ese camino. Porque es que lo que no puede pasar es, como decíamos, que llegue un niño, como nos ha pasado. Y hoy he visto yo a una chica en la consulta de 6 años, bueno, 7 años, cumple hoy, este mes, el 23 de marzo, ¿vale? Una niña que nació prematura, con rasgos dismórficos, con una fisura palatina, un paladar hendido, con una talla baja, con problemas cardíacos, que tú dices, este niño tiene un problema genético, vamos, sí o sí. Y esto es difícilmente discutible, ¿vale? Pues se le estudió, bueno, yo la he visto hace un año, cosas así. Se le estudió, se le hicieron pruebas, un cariotipo, una RAI normal, negativo, no sé qué, pues le vamos a dar de alta. Y tú dices, hostia, la de alta. Alguien tendrá que investigar esto un poco más, ¿vale? Por una serie de circunstancias, problemas a la familia, aparte de su comunidad, la estaban estudiando en otra comunidad de fuera. Bueno, pues después de mucho insistir, le han hecho una ampliación de todos sus estudios genéticos y resulta que ha salido un resultado de un síndrome de Kabuki. Que bueno, que no, es una enfermedad rara, pero ¿tendremos que saber los nombres de los problemas que tienen nuestros hijos? O, bueno, tiene un problema de aprendizaje, de desarrollo, un retraso mental, un no sé qué, un no sé cuánto. U otro caso que me refiero en lo que se refiere a que la gente identifique y tenga conocimiento de todo esto y sea consciente de que la figura del neuropediatra es fundamental para esto y que además que vosotros los padres tengáis la información necesaria hace que se consigan cosas.
porque si no vais a depender de lo que una persona puntual, ya sea público, privado, etcétera, decida. Que está muy bien, que todos somos muy buenos, pero no todos somos iguales. Y no es porque yo sea aquí el mejor del mundo, ni mucho menos. Lo que me refiero es que esta familia decía, no, es que en mi comunidad, en mi neuropediatra, mi profesional, ni tal, es que me ha dicho que no me iba a pedir más pruebas. Y es que en la comunidad donde me estudian por otra cosa, he ido a hablar con ellos, me lo han hecho, en 3 meses he tenido el resultado y tengo un diagnóstico de un síndrome de Kabuki. Pues leñé, ¿qué trabajo hubiese costado hacerlo en tu comunidad? El dinero, ninguno. Claro. No, decía, en la comunidad en la que me ve ahora mismo, yo sé que la hormona de crecimiento ya está autorizada, la que se pone semanalmente. Pues a mí todavía en mi comunidad me dicen que no, que tengo que seguir poniendo a la niña la que es diaria. Que hombre, en fin, que se la pongo. Pero, ¿por qué allí me pueden recetar y visar una? Que me la pone cada 7 días y que por lo tanto me evito 6 pinchazos a la semana y en mi comunidad no. Son cosas que hay que plantearse y si tú no lo pides, lo exiges, pues al final te quedas con cara como de ¿por dónde van los tiros, no? Yo tengo otro chico que tiene 13 años, tiene un TDAH como la copa de un pino, que con el tratamiento ha mejorado mucho lo que tiene que ver con la hiperactividad, la impulsión y demás, pero la atención no hemos conseguido que mejorara con nada. Y después de mucha insistencia, pues resulta, con 13 años, hacen un estudio genético y tiene un síndrome de equifrágil, que no es el más habitual del mundo, que es un equifrágil raro y demás, pero tiene un equifrágil. Bueno, pues el equifrágil es la causa más frecuente de retraso mental en niños. Entonces, digo que no es el más habitual de los tipos, no el más típico porque no tenía rasgos físicos extraños, típicos del equifrágil y demás. Pero claro, el razonamiento del padre fue, ojo, yo cuando me lo dijo me quedé así como digo, ostras. Dice el padre, no, desde que sabemos esto hemos respirado hondo y nos hemos relajado muchísimo. Y yo lo miré así y digo, ¿por qué? Y dice, hombre, porque para tener un TDAH era un TDAH súper rebelde. O sea, no mejoraba con nada la atención. Para la hiperactividad, eso sí, para la atención no, claro, el niño lleva 2 cursos de retraso académico con 13 años, ¿vale? Dice, pero vamos, es que pasó un síndrome de equifrágil, está muy bien. Es una sintomatología muy leve. Es decir, no tiene un retraso mental, tiene un déficit de atención enorme, pero un déficit de atención. Digo, ostras, es que un dato de tu hijo te ha hecho cambiar tu forma de vivir. Sí. De vivir angustiado porque esto no mejora a vivir tranquilo porque, ostras, porque ve que bien va con el tratamiento para tener un X frágil, ¿sabes? Que lleva 2 cursos de atraso. Bueno, pues si va así, decía el padre, que siga así. En fin. Y joder, en ese momento pensé, ¿qué lecciones aprendo yo aquí de vez en cuando, no? Pero sí, estas cosas así. Empatizo porque cuando ya por fin tienes, en su caso es diferente al mío, por supuesto, pero es que te quedas tranquilo, es que respiras, porque es que ya tienes a lo que acogerte. Cuando estás perdido en el limbo, eso es horrible, esa sensación es muy desagradable. ¿Qué le dirías a los padres que nos están escuchando y sienten esta sensación de desubicación, de desesperación, de agobio, de ¿qué hago? Que no lo piensen, que no duden, que no malgasten su dinero y su tiempo en centros que, como tú bien has explicado, están para ayudar, pero desde la base hay que encontrar la base, el cimiento de por qué esta casa ha crecido así, por qué se ha construido así. De verdad que no pierdan su tiempo y se pongan en consulta con un profesional lo antes posible, contigo si puede ser, pero de verdad. Claro, pero escúchame, hay gente muy buena, ¿eh? O sea, neuropediatras en España somos pocos. No tenemos todavía ningún apoyo público real porque nuestra especialidad no está reconocida como tal por la administración pública. ¿Eso qué significa? Bueno, somos pocos, hay muchos muy buenos y como todo, pues no siempre todo es tan, no todos somos tan buenos. Pero mira, voy a decir así como suena, hasta el peor de los neuropediatras que te pueda ver, probablemente te ayude más que un terapeuta que te puede ayudar en tu terapia, pero que no puede hacer mucho más, ¿vale? O sea que yo soy un arduo defensor de la figura del neuropediatra. Somos los profesionales que, según nuestra formación y nuestra experiencia y nuestras competencias, estamos destinados a ocuparnos de los problemas de desarrollo. Así que, de verdad,
No tengo que ser yo, pero buscas uno que os oriente un poco y que os ayude, ¿vale? Y dicho esto, que es la última que te voy a hacer antes de las preguntas personales, y que es muy importante, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en el futuro de tu hijo? ¿Qué imagen te viene a la mente? Pues lo veo cumpliendo todos los retos que se proponga y recibiendo muchos logros de todo lo que él quiera realizar. Sé que es capaz y puede hacerlo. Tranquilidad. A ver quién piensa eso, ¿eh? O sea, todo el mundo tenemos esa esperanza, pero a ver quién tiene esa convicción, que es muy Yo complicado. tengo. Fe ciega. 5 preguntas para ir terminando. ¿Café o té? Café descafeinado, pero prefiero el colacao, ¿eh? Oye, te escucha mi hijo Mateo y te da un abrazo ahí. Mira, Me encanta. y a los brazos, vamos. ¿Mar o montaña? Hombre, soy de Málaga. La playa. Bueno, las playas de... En fin, vamos a dejarlo ahí. Yo soy de Cádiz. Vamos a dejarlo ahí. Las de Cádiz son más bonitas, ya lo sé, pero bueno. No tienen piedra, no tienen chino. Esta tierra negra. ¿Lectura o deporte? Lectura. ¿Comida favorita? La italiana. La que más engorda. Esa es la que me encanta. Un plato, dime un plato. ¿Un plato? O yo los tallarines, toda salsa carbonara, yo es que no puedo. O sea, donde voy a un restaurante italiano y siempre me pido lo mismo. Algo que tenga salsa carbonara. Me da igual, son macarrones, tallarines, fettuccini, spaghetti. Ah, yo me muero por los espaguetis boloñesa. Esto Y bien. están muy buenos los de la tagliatella. Calla, pero si tengo un bono allí, tengo un bono. Esas Están pizzas muy para buenos. de fumar. Madre mía, Qué enorme. O sea, una ración de espagueti boloñesa de ahí te dura para 3 días. Eso es horroroso. 3 días. ¿Anécdota más divertida en familia o la que te acuerdes más cercana? Ay, a ver, a mí me pareció divertida, me da un poco de cosa, pero es que ocurrió hace cuestión de 2 semanas. Tenemos muchas anécdotas con el niño, muchísimas, pero es que esta ocurrió hace 2 semanas y es que aquello fue, vamos, para grabarlo. A ver, en una situación que es tanatorio, un duelo, familiar que fallece trágicamente, no esperado, muy joven, todo el mundo muy afectado. Tengo que ir. Ostras, ¿con quién dejo al niño? Tiene que venir conmigo. Es que no puedo dejarlo solo, el padre no podía recogerlo antes. Digo, bueno, como él se comporta bien, puedo ir con él a todas partes. Pues nada, lo típico, tienes que ir, no te queda otra. Para como sea, pero tiene 7 años. Ya está. Pero claro, tú confías en que habla poco, o sea, es prudente, habla más con nosotros, no es un niño, ahora está más tranquilito, muy formal, él llegó muy formal, me hizo mucha gracia, empezó a darle la mano a todos los señores, digo, bueno, ¿esto qué? ¿Esto parece tú? Pues de repente ya, claro, dije, a ver si viene ya el padre, pues no, yo me voy para afuera, y claro, en un momento con un silencio allí sepulcral, y se escuchaba de vez en cuando una lagrimita, y de repente escucho a mi hijo decir, mamá, Amazon. Y yo, ¿cómo que Amazon? Hay una caja allí. Y yo, no. A voces. O sea, todo el mundo se giró, empezó a reírse, vamos, pero es que no pudieron evitar, porque es que era la situación que no las podía decir. Él no tiene luces. Y yo, claro, y yo, cállate. Y yo empecé a todo el mundo a reír. Luego me agradecieron el punto de mi hijo, porque dijeron, oye, mira, has creado un momento de distensión, que estábamos todos muy afectados. O sea que ya sabemos que esto ya yo porque soy así de extraño, que a los velatorios se puede llevar una cinta de Amazon Prime, ¿no? Se la pones allí y haces la gracia. Esto ya, en fin. Ya está. Es que claro, hay que entender también la situación, porque entre que él no sabía dónde estábamos, él no conoce este tema. Su altura está viendo una caja, no está viendo como nosotros desde arriba, está viendo una caja, pues claro, él diría, pues una Mi actividad hijo más. cada vez que suena el timbre, lo primero que pregunta es, papá, Amazon. ¿en Amazon? Pero hoy en día ya, o sea, los hijos ilegítimos no son del butanero, son del de Amazon, ¿sabes? Porque De Amazon. el que más tiempo para Directamente. esto está claro, vamos. Sí. Bueno, me lo he pasado bien, aunque Vale. parece que no, son 55 minutos lo que llevamos aquí charlando. Así que te voy a dejar, porque sé que si yo estoy liado, tú también. Muchas gracias por todo, de verdad. Y en cuanto que todo esto esté listo, te lo pasaremos. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir, como sabes, trabajando para que Lucas siga funcionando cada vez mejor. Así que un abrazo fuerte para ti y para él. ¿Vale? Un abrazo. Gracias. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad?
Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.